Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Barrera y te voy a dar la última entrega de la parte de ciencias sociales en el área que corresponde a teorías filosóficas. En esta última fase del pensamiento filosófico vamos a abordar ya la última parte de la filosofía moderna y vamos a hablar de manera general, de manera muy concisa, muy puntualizada, en lo que es la filosofía contemporánea. Ok. Entonces, dentro de todavía de la filosofía moderna, vamos a hablar de John Locke. John Locke nos habla del empirismo inglés. Como recordarás, esta parte de la filosofía moderna oscilaba en dos corrientes principales. Una era el racionalismo y otra era el empirismo. Locke nos va a hacer referencia a este empirismo inglés, es decir, a esta vertiente del conocimiento que nos habla o nos dice que el ser humano adquiere dicho conocimiento mediante experiencias que va viviendo en su vida, en su propia existencia. Bueno, además algo muy importante en John Locke va a ser ya dentro de la vertiente moderna, el filósofo, por así decirlo, el filósofo social, que nos va a hablar sobre o ya un método psicológico. Vamos a ver que en este periodo de la filosofía moderna una de las ciencias que va a empezar a retomar o a salir una vez más a la luz va a ser la psicología, pero con un enfoque más biológico, con un enfoque más, más de conductas, más anatómico, más fisiológico. Entonces, la propia filosofía va a ser la que le va a encauzar a esta renovada ciencia que va a ser la psicología, va a ser la que la va a encauzar a nuevas vertientes que hablaremos en el desarrollo de esta plática. Entonces Locke nos dice que en su método psicológico nos dice que hay que analizar nuestras facultades cognitivas para ver hasta qué punto es posible lograr una certeza, es decir, alcance de nuestros propios conocimientos. Es decir, esta parte psicológica que nos habla Locke va a ser la manifestación, sí del alma, pero del alma manifestada en el conocimiento. Y la medida que sea esta manifestación de conocimientos va a ser la medida de la manifestación de nuestra propia alma. Hay que recordar que en esta fase de la filosofía moderna se va a retomar antiguos preceptos que utilizaban los griegos en torno al alma y a la razón. Ahora, también Locke nos habla de las ideas innatas, que nos dice que estas van a ser aquellas imágenes, fantasías o cualquier otra cosa que suceda en la conciencia humana. Es decir, estas manifestaciones de imaginación, por decirlo así, que nos habla John Locke, va a estar representado mediante nuestro conocimiento sensible y nuestro conocimiento intelectual. Y a esta manifestación de conocimiento sensible más conocimiento intelectual, John Locke lo va a llamar ideas innatas. También nos va a hablar de las ideas simples, que son las que el hombre adquiere a partir de una experiencia, ya sea interna o externa. Una vez más vamos a ver que John Locke le va a dar más peso al conocimiento empírico que al conocimiento racional. Y esto lo va a tener de manifiesto en las ideas simples. Y las ideas complejas, que van a ser aquellas ideas que se van a construir ya sea mediante tres formas: combinar ideas simples con ideas innatas, yuxtaponer ideas simples con ideas innatas, o una parte abstracta de las ideas simples o las ideas innatas. Más adelante esta manifestación de ideas lo vamos a ver en uno de los grandes pensadores que va a trascender o que va a modificar este constructo del consciente humano, por así decirlo, que va a ser Sigmund Freud, y es donde vamos o te voy a explicar más a detalle estos principios de John Locke, pero manifestados en Sigmund Freud. Ok. Después, David Hume nos va a hablar que el proceso del conocimiento va a surgir a partir de una serie de impresiones. Estas impresiones se van a recibir mediante los sentidos, ¿sí? Ya que las ideas de carácter cognitivo, por así decirlo, van a ser débiles y van a ser una copia borrosa de dichas impresiones. David Hume, él también va a ser empirista, él también nos va a decir o va a apoyar la teoría de que el conocimiento se adquiere mediante esa percepción sensible que todos los seres humanos tenemos.
¿Y cómo manifiesta esta parte David B. Hume? Nos dice Hume, pone un ejemplo de un triángulo. Te lo voy a explicar. Por ejemplo, para David B. Hume, ¿sí? ¿Qué sería esto? ¿Qué verías tú en esta figura? De una manera simple, de una manera llana o de una manera inmediata, esto sería para David B. Hume, o mejor dicho, David B. Hume nos diría que todos diríamos que esto es un triángulo. Pero para David B. Hume, la muestra de que estas ideas que adquirimos de manera cognitiva y que aplicamos de manera antonomásica, es decir, porque así debe de ser, nos diría que esto es un triángulo. Para David B. Hume esto no sería un triángulo. Te voy a explicar por qué. Porque para David B. Hume lo que representa realmente a un triángulo solamente hay tres, que es el isósceles, el escaleno y el equilátero. Y si este triángulo no cumple con alguna de esas tres, o de algunas características de estos tres triángulos, por lo tanto, esto no sería un triángulo, sino sería una percepción de lo que es un triángulo, porque solamente triángulos para Hume o para lo que es la realidad como tal, existen tres, que es el isósceles, el escaleno y el equilátero. Si alguno de estos intentos de triángulo, te repito, no cubre alguna de estas características de estos tres triángulos, por lo tanto, esto no va a ser un triángulo, simplemente va a ser una percepción subjetiva de lo que es la realidad. Entonces, también Hume nos va a hablar algo muy importante de lo que tiene o lo que él entiende como el yo. Esta parte te decía con Leibniz, con el propio John Locke y con Hume, va a ser muy importante que lo tomemos en cuenta este yo, porque va a estar de manifiesto en la filosofía contemporánea y en los pensamientos psicológicos, sociológicos y antropológicos que nos rigen hasta nuestros días. Entonces, David Hume nos dice que no vamos a poder captar un estado real del yo, es decir, de la realidad. Del yo entiéndase como el ser humano, como la parte real del ser humano, la parte racional, y que solamente captamos los estados pasajeros del propio ser humano, es decir, como la tristeza, la alegría, el hambre, el odio, etc. Pero que a ciencia cierta jamás vamos a poder llegar a la esencia del propio yo. Solamente vamos a pasar por una serie de estados o de fenómenos, por así decirlo, que comprenda al propio ser humano. Por eso David Hume nos dice que el hombre es un haz de fenómenos, porque no vamos a poder llegar a la propia esencia del ser humano. Solamente vamos a captar momentos o facetas que tenemos los propios seres humanos. También Hume rechaza el principio de causalidad, es decir, causa y efecto, esta parte racional del ser humano. Y nos dice que este principio de causalidad lo rechaza, ya que no se percibe sensiblemente, solo se capta la sucesión de fenómenos, es decir, no hay un origen del propio fenómeno, simplemente los solos efectos. Por lo tanto, no vamos a poder llegar a la esencia del verdadero fenómeno. Entonces, ya después de David Hume, vamos a hablar ya de una fase, por decirlo así, una nueva fase del pensamiento filosófico moderno, representado por una vertiente o una corriente del pensamiento humano que va a trascender o que va a modificar ciertas esferas, tanto sociales, políticas, económicas, filosóficas y religiosas y de educación, y que eso, bueno, se va a tratar un poco más a fondo en la parte de historia universal. Y esta vertiente o esta nueva corriente filosófica más humanista, por qué no decirlo, pues va a estar representado por Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, él sí va a tomar algunas partes de sus antecesores, pero él va a ir enfocado más a la parte humana, más a una filosofía social, por así decirlo. Entonces esto nos lo deja ver
en su tesis principal, en la cual dice que el hombre es bueno por naturaleza y que, en su desarrollo el propio ser humano se va deformando. Es decir, para Rousseau no existiría la maldad como tal, sino que la maldad es algo, por qué no decirlo, algo aprendido, una parte deformada del propio ser humano, una parte que la propia sociedad, por qué no decirlo, la propia educación nos va a imponer o nos va a cambiar o nos va a transformar esa parte buena que tenemos los seres humanos por naturaleza. Entonces, por eso Rousseau nos dice que, o él habla de la educación natural, es decir, que para Rousseau, hasta los 10 años, 10, 13 años, la educación debe ser netamente natural. ¿A qué se refiere eso? Es decir, quitarle todos los vicios que pueda tener cualquier modelo educativo, por así decirlo, cualquier modelo social, y dejar que el ser humano se experimente o sea libre de forma natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice Rousseau que obviamente si el ser humano es bueno por naturaleza, ningún ápice, ningún elemento de maldad o búsqueda de corrupción va a aflorar en él, sino simplemente todo lo que haga el ser humano en esta primera fase de vida, por así decirlo, va a ser bueno. Por lo tanto, cuando pase de los 10 años, los 13 años, que para Rousseau es cuando adquiere el ser humano la conciencia del ser, bueno, va a llegar con una conciencia del ser, por así decirlo, limpia, por así decirlo, pura. Entonces, por lo tanto, Rousseau propone esta educación natural libre de prejuicios, libre de vicios, para que el ser humano manifieste su estado de bondad y de naturaleza humana que tenemos de forma innata. También Rousseau nos habla en su libro El contrato social, y aquí también va a ser un parteaguas para el pensamiento sociológico y filosófico de la época, porque Rousseau nos dice en este contrato social que a final de cuentas la forma de gobierno, la forma de educación no es de manera impuesta, sino quien determina este gobierno o esta educación son los propios ciudadanos. Por lo tanto, los ciudadanos están determinados o están facultados para quitar, reestructurar o implementar un nuevo modelo de gobierno que no esté acorde a las necesidades del pueblo, por así decirlo. ¿Y cuál es la principal necesidad del pueblo? Nos dice Rousseau, es la felicidad. Pero la felicidad no como la contemplaríamos como ese estado de ánimo, sino la felicidad como un bienestar para el propio ser humano. Este tipo de pensamientos va a ser fundamental, te repito, para un periodo de la historia, por así decirlo, que va a ser la Revolución Francesa, que va a tener en sus fundamentos estas ideas, no nada más de Rousseau, sino de Voltaire, de Montesquieu, que van a ser representantes de este cambio social. Pero bueno, aquí estamos viendo las ideas centrales o el cómo va surgiendo esta parte de este cambio social. Ya después de Rousseau vamos a hablar de uno de los grandes pensadores, de los grandes filósofos, muy complejo incluso, que dio la humanidad, que dio este pensamiento filosófico moderno. Va a ser Immanuel Kant. Para poder hablar, desglosarte Immanuel Kant, pues sería totalmente un curso aparte. Voy a tratar de explicarte de manera breve, de manera sintetizada, las ideas principales de Immanuel Kant. Entonces, Immanuel Kant era un individuo muy racional, de manera muy lógica, muy puntualizada, muy complejo para la época. Incluso todavía en la actualidad se sigue viendo esta manifestación de complejidad en el pensamiento de Immanuel Kant. Bueno, Immanuel Kant nos habla de esta revolución copérnica o Copérnico, en el cual nos dice que el sujeto cognoscente es el que gira alrededor del objeto conocido, ¿sí? O sea, es el sujeto el que se rige por las leyes del objeto. Entonces nos dice Kant que realmente la realidad que nos rodea a todos los seres humanos están determinadas por el objeto, es decir, no es el propio sujeto el que indica los cambios, sino es el objeto. Esto va de manifiesto en el pensamiento realista, en el pensamiento lógico que impone Kant,
al propio ser humano. Y nos dice Kant que es el sujeto el que impone las leyes al objeto, es decir, que yo como ser humano determino lo que es la realidad. Y esta realidad va a estar también determinada por lo que sucede a partir de mi razón o de mi percepción. Y esta parte va a ser la manifestación de la lógica pura. Esto lo deja de manifiesto Kant en sus libros como Crítica a la razón pura, donde pone de ejemplo o está explicando cómo se construye la realidad de manera muy compleja, de cómo el ser humano va modificando en un momento determinado su propia realidad, pero que esta realidad va a chocar en el propio ser humano cuando se contrapone con la verdad, con la falsedad. Entonces, Kant explica estas fases de realidad a través de sus categorías, ¿no? Las categorías a priori y las categorías a posteriori. A priori significa antes de y a posteriori significa después de. Entonces, las categorías a priori que nos dice Kant, nos dice que son estructuras o moldes mentales y humanos que el sujeto impone de un modo universal a la materia que recibe el conocimiento. Es decir, yo como ser humano impongo un modelo, un constructo mental, lo plasmo en un objeto y ese objeto va a estar de manifiesto en la realidad. Es decir, si nos vamos a una percepción, por llamarlo así, religiosa, el que le da la forma a Dios, por llamarlo así, no va a ser Dios mismo, sino va a ser el propio hombre, el propio ser humano. Entonces, con estas vertientes de las categorías a priori o de estos moldes mentales, podemos hablar que va a ser el inicio, por así decirlo, o ya la manifestación filosófica ya moderna, pasando ya a la parte contemporánea, de lo que va a ser a la postre el agnosticismo, es decir, las vertientes del pensamiento que no niegan la existencia de Dios, pero tampoco la aceptan de un todo. Y por esto decía, te daba este ejemplo de religión, es decir, yo como ser humano es el que le voy a dar la forma a Dios y no es Dios el que tiene la forma del propio ser humano. Aquí es un juego más metafísico, más lógico, racional. Y bueno, a partir de estas categorías a priori, bueno, Kant desarrolla estos juicios, ¿no? Estos 4 juicios, por decirlo así. El juicio analítico es aquel cuyo predicado está contenido en el sujeto, es decir, es explicativo y descompone el contenido del sujeto y no añaden conocimientos ya sabidos. Recordarás en la parte de lógica, cuando hablamos de los enunciados, de los enunciados moleculares, de los complementos o de los predicados, que complementan a los enunciados. Esta es la manifestación de estas ideas en torno a la lógica de enunciados que te explicaba en las sesiones pasadas. De hecho, Kant es el que desarrolla esta parte de la lógica, las tablas de verdad, los silogismos, etcétera, ya de una manera ya más moderna, más contemporánea. Entonces, un juicio analítico, por ejemplo, podría ser la Tierra, el ejemplo que te utilizaba en la parte de lógica. Es decir, no se añaden elementos que complementen a lo que ya sabemos. Ese sería un juicio analítico. Un juicio sintético es aquel cuyo predicado está fuera del concepto expresado en el sujeto. Es decir, son juicios extensivos, añaden el predicado nuevas nociones a lo ya sabido del sujeto. Es decir, yo te puedo poner un ejemplo. La Tierra es azul, por así decirlo. El predicado le está añadiendo nuevos conocimientos o nuevos elementos al sujeto, a lo que ya sabemos. Obviamente, para poder decir si es verdadero o es falso, tenemos que hacer el procedimiento de veracidad. Y después, bueno, vienen los juicios a posteriori, es decir, después de. Nos dice Kant que los juicios a posteriori se rechazan ya que están basados en la experiencia sensible. Es decir, si yo te digo que la Tierra es azul y de repente mediante la percepción o mediante lo que yo veo o lo que yo sé, por así decirlo, te digo que no, que la Tierra no es azul, sino que la Tierra es verde, este juicio a posteriori sería inválido porque te lo estoy dando no a partir de lo que ya se sabe, sino a partir de lo que yo estoy viendo, de lo que yo estoy captando. Y hay que recordar que en esta fase de la filosofía moderna se le va a dar
mucho auge al pensamiento racional, y el pensamiento empírico sí le van a hacer un poco un menor lugar. Y ya después vienen los juicios a priori, que son aquellos que se entienden y se analizan al sujeto para saber antes de la comprobación si expresa una verdad. Es decir, yo te puedo decir que la Tierra es un planeta o la Tierra existe, es decir, estoy dando un resultado que me está validando la idea central del sujeto. Obviamente este resultado debe ser de carácter netamente racional. En pocas palabras, o te puedo decir de una manera más sintetizada, que el pensamiento kantiano es, si te repito, es complejo, es difícil. ¿Por qué? Porque se mete mucho en la lógica, se mete mucho en el análisis del razonamiento, después aplica este análisis del razonamiento en las tablas de verdad para ver si el enunciado es verdadero, si es falso. Si es verdadero y aparece un resultado falso, puede ser disyuntivo, conjuntivo, etc. Entonces, yo te estoy dando simplemente la parte esencial o la parte sintetizada de Kant. Ok. Ya después, en la última fase de la filosofía moderna, va a aparecer también uno de los grandes pensadores que va a revolucionar al pensamiento filosófico de la época. Este va a ser Jorge Guillermo Federico Hegel, el cual va a ser un filósofo fenoméico, es decir, se va a meter mucho a la parte del fenómeno como tal. Va a ser de hecho, Hegel desarrolla lo que se le conoce como el panlogismo, que es cuando se fusiona la metafísica con la lógica para tratar de explicar al fenómeno de algo muy importante que va a ser trascendental para el ser humano. Explicación del fenómeno que trata de dar Hegel va a ser el fenómeno del espíritu, algo que es abstracto, algo que es inmaterial. Hegel va a tratar de aterrizarlo en algo más concreto, más tangible. Entonces, Hegel nos dice que desarrolla lo que él llama, o lo que es la dialéctica, y nos dice que la dialéctica va a ser como un progreso racional, y que esta dialéctica va a estar de manifiesta mediante las contradicciones, y que las contradicciones, aquí vamos a ver un poco de esta influencia de Heráclito, estas contradicciones van a construir lo que es la realidad. Entonces Hegel desarrolla en su modelo de dialéctico este cuadro que estás viendo, que es tesis, antítesis y síntesis, que es a partir de estos elementos como se conforma la realidad del propio ser humano. Y esta tesis, antítesis y síntesis va a estar de manifiesto en este ejemplo. Lo que te decía en las sesiones pasadas, por ejemplo, ¿cómo sabes lo que es el placer? Que esa sería la tesis. Nosotros sabemos lo que es el placer porque conocemos el dolor, eso sería la antítesis, perdón. Y la síntesis sería la forma en que manifestamos tanto el placer como el dolor, ¿sí? Y a su vez esta síntesis vendría a ser una tesis, que esta tesis, por ejemplo, puede ser las emociones, esta síntesis. Y la antítesis de las emociones podría ser los conflictos ante las emociones. Y la síntesis va a ser lo que entendemos entre las emociones y los sentimientos, por ejemplo. Y así se va a ir construyendo paulatinamente la realidad, o se va a ir construyendo el pensamiento, la razón del propio ser humano mediante estos elementos, la tesis, la antítesis y la síntesis. Y ya Hegel desarrolla estas etapas de la fenomenología del espíritu a partir de esta dialéctica, y la fenomenología del espíritu lo manifiesta en estos 6 puntos, por ejemplo, la conciencia, es decir, la certeza sensible, la percepción y el entendimiento. Esta parte de la conciencia va a ser fundamental para lo que viene más adelante. La autoconciencia, es decir, el darse cuenta como tal. La razón como elemento fundamental y la esencia de este modelo, el espíritu, que va a ser la manifestación de estos actos, la religión, que va a ser un fundamento que nos va a llevar tanto a la razón y al espíritu, y el saber absoluto, que va a ser
cuando se conjugan la tesis, la antítesis y la síntesis. De hecho, para Hegel, la síntesis sería como un estadio de perfección en las ideas o en la propia vida del ser humano. ¿Por qué? Porque ya pasó por una idea y lo contrario a esa idea. Entonces, cuando termina Hegel, o a la muerte de Hegel, por así decirlo, va a aparecer la siguiente y la última fase de la filosofía, ¿no? Que es la filosofía contemporánea. Dentro de la filosofía contemporánea vamos a ver que va a tomar diferentes vertientes. Como lo recordarás en las primeras sesiones, en la filosofía contemporánea ya se va a meter en el aspecto del existencialismo como tal. Entonces, aparte del existencialismo, pues va a tomar corrientes sociológicas, antropológicas, cuestiones psicológicas, religiosas, etcétera. Entonces, esta filosofía contemporánea la podemos iniciar con Augusto Comte, el cual nos dice en su fundamento, va a estructurar lo que va a ser la sociología. De hecho, Augusto Comte se le conoce como el padre de la sociología, y nos dice Comte que toda sociedad no es estática, sino que está en un constante cambio, que no existen sociedades estáticas, sino dinámicas, y que aquellas sociedades estáticas tienden a la desaparición. Y para poder explicar la evolución de las sociedades, para Comte, nos habla de la ley de los tres estados, es decir, que todas las sociedades, y no nada más las sociedades, sino el propio pensamiento del ser humano va a pasar por estos tres estados. Y habla del primer estado, el estado teológico o ficticio, que es cuando el ser humano trata de explicar los fenómenos a partir de su creencia religiosa, es decir, a partir de los dioses. Los dioses me van a decir o me van a explicar o va a ser la primera forma de explicar lo que le sucede o lo que nos sucede al propio ser humano. Ya después viene un estadio metafísico, el cual trata de explicar los fenómenos ya de manera más racional, es decir, dejar a un lado a los dioses y entonces sí tratar de explicar cualquier fenómeno desde un punto de vista más objetivo, más de razón. Y por el otro pasa, al final llega a un estado positivo o científico, el cual el hombre explica los fenómenos partiendo ahora sí de un fundamento racional. Hay que también, te tengo que decir que Comte desarrolla lo que es el positivismo como tal. ¿Qué es el positivismo? Es esta corriente que solamente va a ser válido aquellas explicaciones de carácter racional, de carácter tangible. Es decir, solamente existe aquello que es real, aquello que tiene una explicación racional, ¿sí? Y aquello que, por lo tanto, existe. Entonces, después de Comte vamos también a hablar de una vertiente que tiene que ver con el aspecto sociológico, pero ahora vamos a hablar un poco del aspecto económico y político. Y vamos a hablar brevemente de Karl Marx, o Carlos Marx. Marx realiza una versión a la dialéctica hegeliana, para sustituir el idealismo que nos hablaba Hegel por un realismo materialista. A diferencia de Hegel, Hegel se iba al aspecto del espíritu, por así decirlo, y Marx se va a la inversa, se va al aspecto material. Y nos dice Marx que lo que determina la existencia o la conciencia del hombre es la parte social. Y para esto Marx va a desarrollar lo que es o una de las vertientes del pensamiento económico, social, político y filosófico, que es el materialismo histórico, el cual nos dice Marx, esto lo vamos a profundizar en los siguientes módulos, pero ahorita te puedo decir que Marx nos habla de que todo lo que es la realidad del ser humano está determinado por la cuestión social, la cuestión económica. Y esto lo pone de manifiesto, o nos dice que una estructura o la estructura fundamental de cualquier sociedad o incluso del propio ser humano es la economía. Entiéndase, como economía no es el dinero, sino todas las relaciones de intercambio, de producción, de consumo, de distribución que tienen los seres humanos en un medio social. Y que el resultado de estas relaciones que se manejan en esta estructura económica es a lo que Marx va a llamar la superestructura. Esta superestructura, pues así ahí ya podemos hablar, por ejemplo, de la familia, de la propia filosofía, de la religión, de la ideología,
que van a estar determinados en las formas económicas que llevan los seres humanos en su medio social. Entonces, ya esto Marx lo llama pues, materialismo histórico, y que este materialismo histórico, te repito, va a determinar la realidad o la propia existencia o la propia conciencia del ser humano. Y algo muy importante, Marx sí va a negar la propia existencia de Dios, porque al final de cuentas dice Marx que Dios va a ser ese constructo creado por el ser humano para el sometimiento de otros seres humanos. Por eso una de las famosas frases de Marx que nos dice que la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque te promete que soporte las penurias de un presente a cambio de unas mentiras de un futuro. Ya estamos viendo aquí esta aparición ya de un ateísmo declarado con Marx. Y el resultado de Marx va a ser una vertiente de forma de organización social llamada socialismo, valga la redundancia, que hablaremos de ello más adelante. Ahora, vamos a hablar también de uno de los principales filósofos o pensadores de esta vertiente moderna, que va a ser Kierkegaard. Kierkegaard va a ser el precursor del existencialismo, es decir, para Kierkegaard, la condena del ser humano es la propia existencia. Es decir, tú puedes dudar o puedes negar todo menos que existes. Y aquí vamos a ver que Kierkegaard le va a poner un dedo en la llaga de la existencia del ser humano, porque Kierkegaard le deja el pensamiento filosófico a la humanidad y le dice al ser humano que es un ser que existe y que no puede negar una existencia, y que el fin de esa existencia es la muerte. Entonces, que somos seres finitos, que somos seres determinados para la muerte y por la muerte, y esto le va a generar al ser humano una angustia. Y con Kierkegaard vamos a ver que la filosofía va a tomar una nueva vertiente que no había hecho antes, o que si lo había hecho de manera simple, por así decirlo, sin profundizar, y esta vertiente van a ser las emociones. Entonces, cuando Kierkegaard le dice a la humanidad que el ser humano es un ser para la muerte, el ser humano se da cuenta de su existencia, toma conciencia de su existencia y empieza a entrar en una angustia de existencia. ¿Por qué? Porque consideran que después de la muerte es la finitud, es el fin del ser humano. Entonces, la cuestión de Kierkegaard es que no le da una salida a esta angustia que tiene el ser humano a la muerte. Quien le da la salida a la angustia de la muerte van a ser los siguientes pensadores a la postre. Otro que también va a hacer mucho hincapié en la existencia del ser humano, incluso podemos hablar de la vertiente filosófica existencialista, a partir antes de Nietzsche y después de Nietzsche. Nietzsche le va a dar mucho hincapié a la existencia del ser humano, va a ser una filosofía ruda, una filosofía cruda. Incluso Nietzsche, en pocas palabras, le va a decir al ser humano que si tú eres un ser que está atado por las emociones, por las pasiones, por algo que dependes, por un apego, eres un esclavo de la existencia. Por lo tanto, no mereces vivir. Por lo tanto, no le estás validando tu existencia. Para Nietzsche hay que hacer a un lado esto que ata al ser humano, incluso el propio Dios, incluso la propia religión, y darle salida a esta parte del espíritu del ser humano y esta manifestación absoluta del ser humano. Nietzsche lo llama el superhombre. Esto lo podemos ver en sus grandes obras de Nietzsche, como por ejemplo Así hablaba Zaratustra, o incluso Exe Homo, El ocaso de los dioses, Genealogía de la moral, e incluso una de las obras que más critican a la religión católica principalmente y a la imagen del propio Jesús, que va a ser el anticristo. Entonces Nietzsche va a pegarle mucho a la existencia del ser humano, a esta parte de cómo estás validando tu existencia. Si la estás validando mediante algo que dependas o algo que estés apegado, o esta parte de las emociones,
pues no estás encauzando tu existencia, sino por el contrario, estás desperdiciando tu existencia y por lo tanto no debes o no mereces vivir. Incluso, déjame decirte que una parte de la tergiversación o de la confusión de la filosofía de Nietzsche está representada en la ideología de Hitler o en la ideología nazi del superhombre, de la raza perfecta, porque esta ideología que le llega a Hitler, esta ideología de Friedrich Nietzsche, pues está mal interpretada, porque efectivamente Nietzsche nos dice que hay que acabar con el débil, pero hay que acabar con él de manera espiritual o de manera metafórica, por así decirlo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, para el superhombre o para el espíritu libre del que nos habla Nietzsche, se va a necesitar de este ser inferior, ¿sí? Para poder hacer aquellas labores que el espíritu libre o el superhombre no va a querer hacer, por así decirlo. Y la forma, te repito, tergiversada de esta ideología de Nietzsche, pues lo podemos ver claro en la ideología nazi, esta ideología totalmente confusa de la filosofía nietzscheana, porque a final de cuentas Nietzsche jamás dice que hay que extinguir al ser humano de manera práctica, sino de manera metafórica. Incluso Nietzsche nos dice que todo aquel que tenga un qué en la vida siempre va a encontrar un para qué. Es decir, estamos hablando que Nietzsche busca exaltar o buscar la manifestación del espíritu, del acto del ser humano mediante la razón. Es decir, es lo que te va a sacar a flote. Tú vas a llegar a ser un superhombre, nos dice Nietzsche, siempre y cuando pases por un declive total. Es decir, casi una destrucción del superhombre. Y esta destrucción va a hacer que aflore esta parte espiritual que todos tenemos y te va a llevar a convertirte en un superhombre. Te repito, incluso para hablar de Nietzsche, pues también es algo complejo y muy extenso. Después viene esta parte de Max Scheler. Max Scheler, él habla, aparte de la existencia, nos habla de los valores, hace una axiología de los valores, estos fundamentos éticos aplicados en el ser humano, y nos dice Scheler que existen en torno a los valores, a la conciencia del ser humano, a la existencia del ser humano, existen tres tipos de saberes. Un saber inductivo, que son las ciencias positivas, las ciencias propias de dominación y de utilidad. Un saber de esencias, que surge mediante el espíritu de contemplación desinteresado, cuyo objeto es la realidad. Y un saber metafísico, que es cuando se conjugan los dos saberes anteriores. Para Max Scheler, esta manifestación de este saber metafísico o de esta realidad va a estar presente te repito, en su axiología de valores, donde va a ser una categorización de los valores y, por ejemplo, te dice que aquellos valores que están por un interés propio son los valores que menos tienen importancia y que aquellos valores que tienen un alto nivel son aquellos valores, por qué no decirlo, relativos, es decir, aquellos valores éticos. Tú recordarás en las sesiones anteriores te explicaba la diferencia entre ética y la moral. Ya después de Max Scheler vamos a hablar de uno de los grandes pensadores contemporáneos de la humanidad, que va a ser Sigmund Freud. Podemos hablar del pensamiento social, del pensamiento, por qué no decirlo, filosófico, antropológico, psicológico, antes de Freud y después de Freud. Freud desarrolla, si lo sabes, desarrolla lo que es el psicoanálisis, que el psicoanálisis es una técnica psicológica que trata de entrar a los procesos anímicos inaccesibles. Y la importancia de este modelo psicoanalítico va a ser, o que se fundamenta en la introspección y en la asociación libre, que la introspección es que el propio ser humano vaya dentro de sí mismo para buscar dónde está el conflicto, dónde está la complejidad, dónde está el trastorno, y que el propio ser humano lo vaya elaborando, lo vaya trabajando para sanarlo, por así decirlo. Entonces, también para hablar de Freud sería muy extenso, pero te voy a hablar básicamente de lo que nos interesaría de Freud. Freud nos explica qué es la psique, ¿sí? A diferencia de sus antecesores,
que explicaban que esta parte del alma, esta parte de la psique, pues estaba la razón, y así estaban las emociones, estaba la realidad. Por eso te decía que tomaras en cuenta este yo del que hablaba, por ejemplo, Leibniz, el que hablaba John Locke, incluso esta parte que hablaban los griegos de la razón en el alma. ¿Por qué? Porque Freud lo va a utilizar, pero Freud le va a dar a la humanidad la explicación de lo que está conformada la psique del ser humano ya de una manera más concreta, más real, más tangible. Y nos dice que lo que tenemos los seres humanos, nuestra psique, por así decirlo, es 3 elementos. Estos 3 elementos es el inconsciente, el consciente y el yo ideal. El inconsciente también se le va a llamar el ello. El inconsciente es aquella parte que va a estar determinada por lo que dice Freud, que es el principio del placer, ¿sí? Y que este principio del placer va a estar originado o se va a crear en el desarrollo de la infancia. Y ahí te puedo decir que podrías checarte el desarrollo psicosexual del ser humano y te va a explicar las etapas que pasa el ser humano, una etapa genital, una etapa anal, una etapa bucal, una etapa de latencia, donde el complejo de Edipo, donde va a ser parte fundamental para que el ser humano desarrolle esta parte del inconsciente o este ello fundamentado en este principio del placer. Entonces esta va a estar en la psique del ser humano y siempre va a estar latente el placer del ser humano. Después nos dice que es el consciente es también lo llama Freud el yo o el ego, y el consciente va a ser la realidad del ser humano, ¿sí? Esta realidad de la que nos hablaban los anteriores filósofos, de la razón, de lo que te va a llevar a la parte tangible, a la parte concreta. Entonces va a estar conformado esta realidad con este inconsciente. Y también va a estar el yo ideal, ¿sí? O también le va a llamar Freud el super yo. Este super yo va a estar construido por lo que es la educación, que es transmitida por la familia, por la escuela. Y este yo ideal tú lo puedes identificar o lo puedes saber como el deber ser, es decir, las reglas, las normas que yo como ser humano debo de seguir. Entonces, algo bien interesante de Freud, porque Freud también desarrolla la parte de lo que es la neurosis, por así decirlo, que nos dice Freud que esta parte de la neurosis o las histerias o los trastornos mentales, por qué no decirlo, que nos habla Freud, es cuando se confrontan tu placer, es decir, tu inconsciente con tu deber. Es decir, en el ser humano, en su desarrollo, siempre se va a declinar para uno u otro lado. Entonces de repente va a querer sobresalir tu placer y va a querer opacar tu deber. O, por el contrario, tu deber va a querer someter a tu placer. Es decir, tu super yo va a querer someter a tu ello o viceversa. Y quien los va a poner quietos, por así decirlo, va a ser tu consciente, es decir, tu ego, tu yo. Y generalmente este equilibrio cuando está controlado, por así decirlo, entre comillas, cuando está controlado tu consciente con tu inconsciente y tu yo ideal, pues estamos hablando de una estabilidad emocional. Pero cuando está descontrolado, cuando uno somete al otro o están en este conflicto, bueno, es cuando aparecen, por ejemplo, las neurosis, o cuando aparecen las histerias, o cuando aparecen estos trastornos del que nos habla Freud en toda su gran obra psicológica, por así decirlo. Y que nos dice también Freud que para poder llegar al inconsciente solamente vamos a poder llegar mediante los sueños. Por eso Freud desarrolla en sus 3 libros, por así decirlo, la interpretación de los sueños, que es este análisis psicológico, científico y racional que nos explica el por qué el ser humano vamos a soñar ciertas cosas para poder explicar lo que nos está alterando en nuestro inconsciente, por así decirlo. Igual, para hablar de Freud sería muy amplio. Ok, ya después va a venir Jaspers. Jasper va a meterse en el análisis existencial. Dice Jasper que para que se pueda llegar a la existencia real, tenemos que pasar por una existencia empírica, es decir, una existencia que creemos que es, pero no es, sino
la existencia real va a ser ese salto que va a ser a partir de tu existencia empírica y llegar a tu existencia real. ¿Y cómo vas a poder llegar a tu existencia real? Pues nos dice Jaspers que va a ser mediante una situación límite. Esta situación límite puede estar representada en la culpa, puede estar representada en una idea de lucha, en el azar, en la muerte y, por qué no decirlo, en el sufrimiento. Como te das cuenta ya en esta parte de la filosofía contemporánea, pues ya se meten más a las emociones del ser humano. Entonces nos dice Jaspers que cuando el ser humano se confronta ante estos elementos o a estas situaciones límite que él llama, va a dejar de ser para ser. Es decir, va a dejar de ser uno para convertirse en uno mismo, pero ya con un proceso de transición. Y este proceso de transición Jaspers lo llama la existencia real. Y mientras no llegues a esa situación límite, vas a oscilar en una existencia empírica. Ok, después viene Heidegger. Heidegger nos habla del Dasein. El Dasein es el ser ahí, es decir, este ser ahí va a estar oscilando en el tiempo y en el espacio, es decir, la existencia como posibilidad de estar en el mundo. Vamos a ver que tanto Jaspers como Heidegger y como Kierkegaard pues van a meter al ser humano en la existencia real. Por ejemplo, para Heidegger, similar a Jaspers, nos habla de lo que es el ser impropio, el ser propio, pero este ser propio y este ser impropio va a estar determinado por algo que te voy a decir que va a ser la solución para la angustia de la muerte que nos hablaba Kierkegaard. Este algo, tanto para Heidegger, Jaspers y de manera no tan implícita, pero para Kierkegaard va a estar en algo que se llama trascendencia. La trascendencia es lo que te va a brincar o va a brincar al ser humano en la finitud de la muerte, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la trascendencia va a ser el ir más allá. Por eso Heidegger, te habla de un análisis existencial, al igual que Jaspers, que es cuando el ser humano va a trascender, va a dejar esta parte mortal, va a dejar esta parte de finitud y va a ir más allá. Y más allá va a ser esa trascendencia que está implícita en la propia existencia del ser humano. Como verás, esto es ya más denso, más complicado. Más adelante te voy a dar una bibliografía para que tú vayas aclarando más estas dudas que puedan surgir. Ok, después, bueno, ya en la recta final vamos a hablar de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre nos dice que el ser humano, la esencia del ser humano es la existencia. Y que a diferencia de Kierkegaard, el ser humano, además de estar condenado a existir, la condena para el ser humano, según Jean-Paul, va a ser la libertad. El ser humano es libre de decidir, libre de hacer. No hay nada que determine al ser humano. Por lo tanto, eres libre de y eres libre para lo que tú elijas, para lo que tú decidas. Y esta parte va a ser fundamental de libertad en la existencia del ser humano. Si te vas dando cuenta, es como un rompecabezas que vas teniendo. Tienes la existencia, tienes la trascendencia, tienes la muerte, tienes la conciencia, tienes la libertad, ¿sí? Y todo esto en su conjunto va a dar al ser humano algo que se le podría llamar o se le puede llamar el sentido de vida. Para Jean-Paul, este sentido de vida o esta existencia del ser humano va a estar en la libertad, va a estar el ser en sí y para sí, el cual este ser en sí que nos habla Jean-Paul y para sí es cuando el hombre posee la conciencia que su propio objeto tiende intencionalmente para algo, es decir, el poder de decisión, la libertad que yo tengo para hacer y decidir algo. Y esto va a ser fundamental para la existencia del ser humano. Dentro de estos filósofos contemporáneos te puedo hablar brevemente de Albert Camus. Albert Camus, también existencialista, nos dice que la filosofía debe tratar de resolver el problema verdadero de si la vida vale o no la pena de ser vivida, es decir, si la existencia merece ser vivida o no ser vivida. Marcuse, a diferencia de Camus, nos dice
que el ser humano ha tenido que utilizar la represión mediante esta represión va a ser esa energía psíquica desviada para que el ser humano obtenga los objetivos primordiales de cualquier sociedad. Es decir, si nos metemos en un plano más existencialista, para Camus habría que cuestionar la existencia que estoy teniendo, que estoy viviendo. Y para Marcuse tendría que ver qué es lo que me está desviando de la realidad o de la propia existencia, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues, vemos netamente que esta parte de existencia va a estar latente en el ser humano. ¿Y qué pasa con Dios para todos estos filósofos? Dios no existe. ¿Por qué? Porque a final de cuentas Dios no está aquí para poder determinarte tu propia existencia. Quien tiene el poder de la existencia del propio ser humano es el ser humano. Después viene también uno de los filósofos contemporáneos que se llama Althusser. Althusser, él se mete más a la cuestión de la ideología. Dice Althusser que la ideología es al igual que el consciente del ser humano, que siempre va a existir, pero que la ideología va a ser un carácter más simbólico, es decir, que la ideología va a estar de manifiesta en las relaciones sociales que yo pueda tener con otro ser humano, pero que estas relaciones sociales van a estar solamente en la imaginación del propio ser humano. Por ejemplo, esto me quedó claro cuando venía pensando cómo darte una idea de esto. Te puedo decir que esta relación social o esta relación ideológica que nos habla Althusser está representada en la idea que puede tener un ser humano con un objeto, es decir, un muñeco de peluche, ¿sí? Es decir, en este muñeco, en este juguete, yo como ser humano le puedo plasmar una idea, una simbolización, y que en este objeto que yo le plasmo, esta idea, solamente va a estar en mi imaginación. Pero sin embargo, a pesar de que esté en mi imaginación, esta relación o este valor o este símbolo que yo le plasme a este objeto, que puede ser un muñeco, un juguete o cualquier cosa, va a ser real, porque yo la voy a estar llevando a cabo. Esta parte sí es un poco compleja en el pensamiento de Althusser. Y por último, pues claro, ¿no? Ya te hablé de filósofos griegos, de filósofos ingleses, alemanes, pero también México tuvo su propia corriente filosófica. Esta podría estar representada en la corriente que nos dejó José Vasconcelos, neoplatónico. José Vasconcelos nos habla de la raza cósmica, nos dice que la raza cósmica va a estar representada en la parte latinoamericana e hispanoamericana, porque es la conjunción de las grandes razas de la humanidad, que podría ser la india, la griega, la española y obviamente la mexicana, y que la conjunción de estas razas va a dar la raza perfecta, que es el ser humano. Y esto lo podemos ejemplificar, esta visión de José Vasconcelos en su raza cósmica, en el lema que aparece en el escudo de la UNAM, que es: por mi raza hablará el espíritu. Porque también hay que reconocer a José Vasconcelos, ya hablaremos de él en la parte de Historia de México y lo que hizo Vasconcelos para el país, por así decirlo, pero a partir de sus ideas neoplatónicas, de sus pensamientos filosóficos, que nos decían que la razón va a llevar al ser humano a este estadio de perfección manifestado en esa raza perfecta que está representada en esta cuestión, sí utópica, por qué no decirlo, en esta cuestión de la raza cósmica como tal. Bueno, esto fue un breve acercamiento a lo que es el pensamiento filosófico universal. Te repito, más adelante te voy a dar una bibliografía digerible para que tú tengas o accedas de manera ya más específica a estas vertientes del conocimiento. Recuerda que te voy a dejar una actividad de aprendizaje para que refuerces lo que aquí brevemente has adquirido, y te repito, las dudas que vayas teniendo, pues vayas checándole en la bibliografía que te voy a dejar más adelante. Por mi parte es todo en esta área de filosofía, que comprende la parte de ciencias sociales,
y nos vamos a ver en los siguientes módulos, y espero haberte transmitido un poco o mucho del conocimiento del pensamiento filosófico que ha desarrollado el ser humano a través de la historia. Gracias por tu atención.